En el plano nacional siguen las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, donde se debaten los grandes temas de la vida nacional. Uno de los parlamentarios más disciplinados, según un reconocimiento que le hacen sus propios colegas y las directivas del Congreso, es el representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, Antenor Durán Carrillo. La verdad es que durante el año 2016 estuvo participando muy activamente en todos los debates, estuvo visibilizando los temas de La Guajira, no solo ante el Congreso, sino ante el gobierno nacional. Y estuvo acompañando también a los alcaldes y a los funcionarios del departamento de La Guajira en sus gestiones ante el poder central. Lo hemos invitado en la mañana de hoy para que hablemos sobre temas que se ventilaron, que se trataron en el Congreso durante el año 2016, pero que necesariamente van a tener repercusiones en este año 2017. La gestión parlamentaria del doctor Antenor Durán Carrillo es reconocida por sus propios colegas, por la comunidad de esta sección del país. Lo hemos visto en debates sobre la paz, sobre la reforma tributaria, sobre el presupuesto de la nación, sobre el plan de desarrollo, sobre temas tan candentes como Electricaribe, sobre las políticas de fronteras y todo el proceso de paz. En fin, en diversos temas hemos observado a través de la televisión la participación del doctor Antenor Durán Carrillo. Por eso lo hemos invitado en la mañana de hoy. Está aquí en los estudios de Guajira Estéreo. Doctor Antenor Durán Carrillo, tenga usted muy buenos días. Bienvenido. Sí, muy buenos días, Pepe. Un saludo para ti, para tu equipo de trabajo y agradecerle a Guajira Estéreo esta invitación. Primero, Pepe, agradecerle también a ustedes, como es natural, periodista, y especialmente usted que tiene tantos años y experiencia en esta actividad, con disciplina también, con trabajo. Usted ha hecho del periodismo una profesión digna, usted ha sabido llevar ese legado, y hoy hay que hacer este reconocimiento a usted y a ese equipo de periodistas que lo acompañan. A reconocer también hoy, dándole gracias a Dios, que todo lo puede, que es el Rey de Reyes, como decimos nosotros, el que guía el destino de los hombres. Agradecerle a Dios también que en La Guajira se respira hoy una paz y un ambiente distinto. Hay ya un reconocimiento más directo a la institucionalidad, con la llegada del nuevo gobernador, el doctor Wilmer González. Tenemos que reconocer que se ha dado un ambiente distinto al que teníamos anteriormente, con presencia del gobernador encargado, que no vamos a mencionar. Lo que se está dando a nivel del Consejo Municipal y las relaciones con el alcalde, las buenas relaciones que se han empezado este año, nos debe llevar a nosotros a hacer ese reconocimiento, que hay una etapa de respeto, de civilidad y de entendimiento y de ganas de servir y de trabajar por La Guajira. ¿Contento con su balance del año 2016, doctor Antenor? Sí, Pepe, yo creo que lo primero es hacer una expresión aquí muy sincera. Yo poco soy de los parlamentarios que están sacando pecho todos los días o hablando de sus gestiones para tratar de opacar a los demás o tratar de minimizar a los contrarios. No, yo no quiero ser grande sobre la base de destruir, al contrario. Aquí todos tenemos derechos y respetando el derecho de todos, yo quiero decirle hoy que he sido de los parlamentarios de la región Caribe que más ha intervenido en el Congreso de Colombia. Y he sido el parlamentario guajiro, y lo digo con la mayor modestia, que más ha intervenido en el Congreso de la República en defensa de La Guajira, de sus temas, para visibilizar, como tú decías, los temas de La Guajira. Todos los parlamentarios merecen mi respeto, pero hoy tengo que decirlo, que los temas, como tú lo has dicho, de la paz, que es tan importante de Colombia, la paz que se está discutiendo, los acuerdos, la implementación, he sido los parlamentarios que más ha intervenido en el Congreso de la República. La lucha de las comunidades indígenas, visibilizar sus problemas, las dificultades por la falta de agua, los problemas de la muerte de los niños. Eso ha sido motivo de debate permanente en el Congreso por parte de quien les habla. Los temas sobre el presupuesto general de la Nación, el Plan Nacional de Desarrollo,
los debates de Electricaribe, la política de frontera. Ningún otro parlamentario puede decir que ha intervenido más que Antenor Durán en esos temas en el Congreso de la República. Y lo digo porque desafortunadamente el doctor Bermúdez, persona que hemos respetado, que representa, dice él, a los estudiantes y a los docentes de la Universidad de La Guajira, sacó un artículo diciendo de que yo nunca había intervenido en el Congreso, Pepe. Yo creo que es una cosa monstruosa. Ningún parlamentario puede decir que ha intervenido más que Antenor Durán en el Congreso de la República. Puede mirar las actas en las comisiones, en las plenarias, los debates, todos los temas. He sido un partícipe activo permanente de los problemas de La Guajira, un vocero respetuoso, pero claro, contundente, con independencia. Yo no soy un parlamentario del gobierno, yo soy un parlamentario de La Guajira. Yo no soy genuflexo, yo en los temas que tengo que hablar, lo hablo con independencia, Pepe. A mí nadie me soborna, a mí nadie me corrompe, no hay plata que me pueda sobornar. Yo soy hombre de líneas políticas y he actuado en la bancada liberal conjuntamente en muchos temas, con actividades, con valor civil, en defensa de la buena política. He sido quizás el que más ha hablado en el tema de la corrupción, hoy que ese tema está tan vigente, Pepe. El Procurador General, el Fiscal General, el Contralor General, fíjate cómo están hoy en una cruzada general del país para visibilizar ese tema y darle soluciones a muchas cosas gravísimas que tiene el país, causadas por la corrupción. El peor cáncer que tiene hoy la política y el país es la corrupción. No solamente la corrupción en el sector público, también en el sector privado, como lo estamos viendo. Y ha sido este modesto servidor que está hablando aquí quien más ha hablado en el Congreso de ese tema, con el problema del alimento de los niños, con el tema de los contratos, con el tema de la malversación de los recursos del Estado, en la reforma tributaria. En mi intervención hice énfasis en que tenían los organismos de control que poner mano dura a la corrupción, de manera pues que ese tema hoy de actualidad de la corrupción tampoco ha sido ajeno a mi trabajo, a mi vocería en el Congreso de la República. Decíamos que muchas decisiones que se adoptaron, que se aprobaron en el Congreso de la República ya comienzan a tener repercusiones en este año 2017. Una de las preocupaciones del pueblo colombiano en el día de hoy tiene que ver con la reforma tributaria recientemente aprobada por el Congreso de la República. Usted fue uno de los pocos parlamentarios que se opuso al aumento del IVA y tenemos entendidos que no lo votó. ¿Por qué no nos explica su posición al respecto? Importante, Pepe, eso va en la línea de mi conducta, de mi comportamiento. Intervine en la Cámara de Representantes expresando mis puntos de vista sobre la reforma tributaria. Yo no puedo decir que la reforma no era necesaria, había que hacer una reforma tributaria, el país la necesitaba. Como le he dicho muchas veces, los gastos del Estado en la educación, la alimentación de los niños, todas estas cosas necesitan recursos. Y había que hacer una reforma tributaria, pero yo dije, no puede ser esta reforma tributaria sustentada sobre la base de la columna vertebral de la gente pobre. No voté el aumento del IVA, fui de los pocos parlamentarios que en el Congreso lo hice públicamente. Y lo dije al ministro de Hacienda, se lo dije al director de la DIAN, siendo una persona que ha apoyado al gobierno en muchos temas, aquí me aparto, y lo hice con personalidad. Pepe, yo creo que haber luchado también por la exclusión del impuesto del gas domiciliario, defendiendo ese sentir de la familia y los más pobres en la costa, fue una lucha que dimos en el Congreso también y se ganó. Hicimos llamado a los órganos de control, como lo dije hace poco, para que no se pierdan los recursos. De nada sirve, dije yo, las reformas tributarias si no se controla la corrupción. Y fíjate que ese es el tema hoy de actualidad, y lo dije yo hace muchos días en el Congreso de la República. Los trabajadores, fíjate, se querían grabar, establecerle que pagaran retención a la fuente a partir de 3 salarios mínimos. Nosotros no lo permitimos. Se estableció que pagaran la retención a la fuente los trabajadores a partir de 6 salarios mínimos, como está hoy. Más de 4.4 millones de pesos. En adelante van a pagar retención a la fuente, pero no permitimos que los pagaran los que tenían 3 salarios mínimos. ¿Cuántos trabajadores colombianos se favorecieron? Muchísimos del país. Voté también
por la eliminación de los artículos 299 y 302 que ponían en peligro la continuidad del servicio de alumbrado público en los municipios del país y especialmente en 13 municipios de La Guajira. Defendimos y nos creímos que era necesario también, lo digo con sinceridad, el IVA social, el punto ese del IVA social, 1.2 billones aproximadamente para la salud y 1.2 billones aproximadamente para educación, especialmente la educación superior. Pero nosotros creímos, y lo que seguimos creyendo todavía, que fue excesivo ese tema del IVA del 19%. Pasar del 16 al 19% fue excesivo. Entendemos que se necesitan recursos, pero se pudo buscar otra fuente de recursos. Es que fíjate, Pepe, si se controla la sola evasión en el país, si se controla la corrupción, como dijera Turbay en sus épocas, a las mínimas proporciones. Así es. Ya con eso tenemos recursos para no hacer reformas tributarias de estas características. Yo creo que el gobierno de verdad en ese sentido se le da un poco la mano en el tema del IVA, porque el IVA es un impuesto que lo paga todo el mundo. El que se gana 2 salarios, un salario tiene que pagar igualmente el IVA como el que tiene millones y miles de millones de pesos. De manera que es un impuesto, como dice uno, retrógrado, digamos, no es progresivo, es un impuesto que golpea a los más pobres, y ese es un elemento que yo consideré que no se debía establecer de esa manera, reconociendo que otros puntos sí había que apoyarlos y votarlos. Nosotros respaldamos muchas cosas de la reforma, pero ese tema del IVA, repito, era lo fundamental, y ahí expresamos nuestro rechazo, nuestra oposición, con valor civil, como lo hemos hecho, y lo dijimos allá, con independencia, con personalidad, porque es que hay personas que les da miedo decirle al gobierno las cosas, y ese tipo de parlamentario genuflexo, como decía Eduardo Buchaibe en sus épocas, miedosos, que dicen una cosa aquí y allá van a asustar, no le sirve al departamento de La Guajira. Aquí hay que ser claro, contundente, tener personalidad, para saber decir sí y saber decir no. Otra de las leyes aprobadas durante el año 2016 tiene que ver con La Guajira y todos los departamentos fronterizos. Usted fue coautor más bien de la ley 1813 del 2016 que creó la estampilla por desarrollo fronterizo. ¿Qué incidencia va a tener en el departamento de La Guajira y en los demás departamentos fronterizos del país? ¿Cuál es el alcance social de esta ley, doctor Antenor? Bueno, muy importante. Incluso el Partido Liberal, del cual yo hago parte en bancada, ha dado mucha destacación a esta iniciativa. Esa ley 1813 del 2016, que crea la estampilla por desarrollo fronterizo, otorgará recursos, Pepe, hasta por 200.000 millones para inversiones sociales en 12 departamentos de la frontera. Las fronteras son de las zonas más olvidadas de Colombia, las zonas más deprimidas, a pesar de que tienen muchas riquezas, tienen también mucha pobreza. Ahí está incluida La Guajira. Defendimos con vehemencia esto, estuvimos, fíjate, Pepe, interviniendo en la comisión tercera del Senado y de la Cámara de Representantes. Podemos mostrar todas nuestras actuaciones, nuestras actitudes, y lo hicimos en la plenaria de la Cámara también, defendiendo esa iniciativa. Nos parece que eso es muy importante para la región fronteriza, pero especialmente para La Guajira. 77 municipios fronterizos, Pepe, recibirán recursos. Igualmente tengo que decirle, 11 municipios de La Guajira que hacen parte de zona fronteriza tendrán también recursos a través de esta importante ley. Esta ley fue sancionada ya por el presidente de la República y esperamos que mejore los temas de pobreza, de miseria, en la generación de empleo formal, en el apoyo a la región esta fronteriza, repito, la frontera que está tan abandonada y deprimida, especialmente en nuestra frontera. Ese ha sido otro tema nuestro permanente, de discusiones, de debates. Con la Comisión Segunda tuvimos, Pepe, en Maicao, tú recuerdas, hablando de este tema de la frontera. Llevamos al alcalde de Maicao, el doctor José Carlos Molinas, allá, a la Comisión Segunda, para que expusiera él todos los temas del Maicao. El tema de la inseguridad que hoy nos está dando tan duro a los guajiros. El tema de la falta de trabajo en Maicao y en la frontera. Esos fueron expuestos por el alcalde por una invitación que le hiciera yo en el Congreso de la República.
Y en la Comisión Segunda trabajamos esos temas, oímos a la gente, a los comerciantes, y estamos también interesados en una nueva ley de frontera, porque la ley ya de frontera es una ley obsoleta de más de 20 años, como tú sabes, del 97. De manera que tenemos que hacer reformas y visibilizar esta frontera, especialmente nuestra frontera. Y esa ha sido también una tarea mía. Me extraña que algunas personas no me hayan visto hablar a mí en el Congreso de la República, Pepe, cuando yo he sido tan permanente y reiterativo. Yo creo que será que no tiene televisor esa persona, de pronto no tiene televisor en su casa, o de pronto en su hogar le han quitado a él el derecho de que vea televisión, porque es que eso no se justifica. Decir a alguien que no me ha visto a mí hablar en el Congreso de la República, eso es lo más absurdo que he podido yo escuchar en los últimos tiempos. Así es. Doctor Antenor, tenemos entendido que esta ley de la cual usted es coautor va a beneficiar también a los programas de la primera infancia y la adolescencia en los municipios fronterizos del país. Sí, indudablemente, es una ley muy amplia, muy amplia. Yo creo que estábamos en mora de volver a establecer estos parámetros que la ley Estampilla por Desarrollo Fronterizo necesitaba. El diputado Poncho Medina me pidió muy especialmente que hiciéramos énfasis en esta norma, en esta ley. También muchos directivos de la Universidad de La Guajira estaban interesados, porque es que tiene muchas prerrogativas, muchas iniciativas, Pepe, que en muchos de los aspectos de la educación, de la infancia, como tú dices, en materia de desarrollo en esta zona fronteriza, se van a beneficiar con esta ley. Hay que anotar, amables oyentes, que La Guajira tiene un total de 11 municipios fronterizos, de los 77 municipios fronterizos que tiene el país. ¿Así es, doctor Antenor? Así es, así es. Así es. Y la frontera, repito, nuestra es una frontera que viva, que tiene que dársele presencia al gobierno nacional. Así lo hemos pedido a Migración Colombia, así se lo hemos pedido a la canciller de la República, así se lo hemos pedido al presidente de la República en muchas oportunidades. Y yo creo que eso tiene que mejorar, porque nosotros estamos para esto, para hacer que las cosas mejoren. No porque mejoren para mí, porque yo conseguí un contrato, Pepe, para que me digan, no, es ayudar a la gente. Es que eso es lo que tenemos que trabajar los parlamentarios. Nosotros hemos actuado con honradez, pensando siempre en el bien común de la gente. A mí nadie me puede señalar distinto a esto, al deber cumplido. Hoy que estamos haciendo este balance rápido, Pepe, te puedo decir, nunca he faltado a una sesión, ni de plenaria, ni de comisión. Nunca he estado viajando por el exterior, ni paseando, ni haciendo. He estado permanentemente en los temas de La Guajira y en los temas de mi responsabilidad como parlamentario. Muy bien, estamos con el representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, el doctor Antenor Durán Carrillo. Otro de los temas sensibles para esta sección del país tiene que ver con el actual sistema de regalías que tanto ha golpeado a esta sección del país, desde luego a todos los departamentos productores de hidrocarburos, pero a La Guajira la ha golpeado en lo más profundo. Incluso a raíz de este sistema se derivan problemas gravísimos como la crisis humanitaria, la crisis económica, la crisis social, la crisis en general en que se ha sumido esta sección del país. Usted ha venido planteando reiteradamente, tanto en las comisiones como en la plenaria del Congreso, la necesidad de modificar con urgencia el actual sistema de regalías. Ha intervenido varias veces sobre este tema. ¿Usted cree que va a seguir siendo este tema, va a seguir en la agenda este tema durante el año 2017? ¿Y cuál es el espíritu de esos debates que conjuntamente con otros parlamentarios usted ha hecho en el Congreso? Pepe, muchas gracias. Y ese es un tema que me agrada que me hayas preguntado, porque es un tema de mi interés. Usted sabe que yo fui ponente de la ley de regalía, ley 141 del 94. En su momento, con el doctor Amílcar Acosta, lo trajimos a La Guajira esas regalías. No estando yo en el Congreso, nos quitaron las regalías. Algunas personas tendrán que responder por haberle dejado quitar las regalías a La Guajira. Todavía no han hecho un balance de esa responsabilidad. Pero hoy estamos en el Congreso trabajando para que en lo posible eso se mejore, se modifique. He sido de los congresistas, y eso ha sido reconocido por los parlamentarios de todas las bancadas,
que más ha intervenido en ese tema en las comisiones y en la plenaria para exigir que se modifique el actual sistema general de regalías. Con el mismo Simón Gaviria estuvimos hablando de ese tema. Conjuntamente con otros parlamentarios de Casanare y Arauca, el doctor Camilo Abril y Ángelo Casanare y Arauca, parlamentarios muy queridos también, hemos presentado ya 2 actos legislativos, Pepe, con ese propósito. Uno de ellos fue la número 177, número 70, de 2016, ese proyecto de ley, acto legislativo, 177, no tuvo el apoyo del gobierno nacional. Desde luego, el gobierno nacional no quiere. Ese tema lo ha tratado con mucha displicencia, y ese tema, la regalía, debo decirlo, es un tema que ellos siempre tratan de minimizar, de opacar. Pero tenemos que decirle al país lo que yo he dicho muchas veces en las comisiones. Miren, La Guajira tenía unas obligaciones que cumplir. Por ejemplo, en el tema del agua, por ejemplo, que debía pagar con regalías. Ese tema, indudablemente, fíjate, Pepe, hoy le toca pagarlo al departamento. Si le quitaron la regalía, ¿por qué va a tener el departamento que pagar esos compromisos? Los 150 millones, por ejemplo, 150 millones de dólares que tiene el departamento de ese compromiso. Es injusto esto. Pero igualmente, ¿quiénes reciben los daños ambientales, colaterales que se producen por decirlo de alguna manera, por la explotación a cielo abierto de la mina, una de las más grandes del mundo? La tenemos nosotros aquí en La Guajira. Y así se haga un esfuerzo grande por el Cerrejón, por la empresa, en minimizar el tema ambiental. Tenemos un daño que con nuestro sistema frágil que tenemos en La Guajira por el tema desértica, nuestras tierras, en gran parte de ellas, en la Alta Guajira especialmente, y la falta de agua, eso se hace más grande y más complejo. Eso se hace para decir que necesitamos que el gobierno nacional mire que esta región necesita, como departamento productor y los municipios productores, tener una compensación distinta a la que tiene el resto del país. Por eso La Guajira debe tener por lo menos una participación diferente en el tema de la regalía. Y seguiremos insistiendo, Pepe. No hemos tenido el apoyo del gobierno, y quienes hoy dicen ser amigos del gobierno y ser representantes del gobierno y muy cercanos al gobierno deberían ayudar en esto. Porque ahí es que se muestra la amistad con los gobiernos para ayudar a las regiones, ¿no te parece? Entonces, cuando yo saco pecho de que soy amigo del gobierno, también debo ayudar en esto. Yo hago ese llamado para quienes son muy, muy cercanos del gobierno y muy consentidos por el gobierno, para que nos ayuden en esta tarea. Si no evitaron que se quitaran las regalías, por lo menos ahora ayuden a que tengamos una compensación, un tratamiento distinto, mejor, para que aquí se le puedan llevar transporte a los niños escolar, para que haya mejor alimentación para nuestros niños. Las regalías no son malas. Lo que fue malo, de pronto, el manejo de algunas personas, algunas autoridades, hicieron mal uso de esos recursos. De manera pues que yo sigo insistiendo en esa tarea en el Congreso de la República. Este departamento de La Guajira ha sido uno de los mayores golpeados por este sistema. El acto legislativo 05 del 2011 fue un golpe mortal. Como dijo un exgobernador, nos acostamos ricos y amanecimos pobres el día siguiente. ¿Tú recuerdas? Y yo creo que eso hay que seguirlo diciendo. De manera que eso tenemos que compensar. La Guajira tiene que ser compensada, tiene que haber un sistema distinto. Yo seguiré luchando en eso. De pronto no he tenido la resonancia de la prensa nacional de tantas interacciones que he hecho sobre esto, porque a ellos no les interesa ese tema. Si hubiera hecho una cosa yo indebida, ya se sacara una publicidad, pero eso no le interesa al centralismo. Pero a nosotros sí nos interesa y vamos a seguir trabajando. He reclamado igualmente que la nación responda, repito, por las obligaciones que el departamento debe pagar por la ignoración de las regalías que le arrebataron injustamente. Como sucede, como lo dije ya, con la Banca Mundial, con el préstamo para el plan de agua. Esta lucha por conseguir un reconocimiento a los departamentos y municipios productores la continuaremos en el Congreso con los parlamentarios que nos quieran acompañar, a pesar de los obstáculos y la oposición del gobierno. Otro de los temas que va a tener incidencia durante este año 2017 tiene que ver con un proyecto de ley del cual usted es el autor, el 206 del año pasado, que crea la estampilla por Universidad de La Guajira.
la primera institución de educación superior en nuestro departamento. ¿Cuál es el espíritu de esta ley y qué repercusiones se podrían observar durante este año 2017? Con mucho gusto, Pepe, y te agradezco porque ese también es un tema muy interesante. Nosotros podemos hablar hoy de tantos temas que yo he desarrollado y que he trabajado en el Congreso, pero este es uno de los que me apasiona también. Fíjate, como congresista soy autor del proyecto de ley 206 de 2006 de la Cámara. 2016, ¿no? Así es, 206 de 2016, correcto. Cámara, conocido como Estampilla Pro Desarrollo, Estampilla Pro Universidad de La Guajira. Es distinto al Pro Desarrollo Fronterizo, que ya hablé, ¿no? Así es. Esta es una ley distinta, pero se complementan en muchas cosas. Esta iniciativa busca garantizar una mejor educación en la universidad y también que los programas crezcan, ¿no? Académicos, mejorar su infraestructura, la dotación y capacitación e investigación, pago de plazas docentes, pago de deudas incluso de la universidad. Y esta ley tiene una historia importantísima, Pepe, porque esta ley lo que busca es revivir, reactivar aquella ley, tú recuerdas, 71 del 86 del doctor Neyia Buchaibe. El doctor Neyia Buchaibe, que paz descanse, fue autor de la ley 71 del 86, precisamente conocida como Estampilla para la Universidad de La Guajira. Esa ley, repito, fue modificada por mí cuando fui parlamentario hace algunos años, con la ley 374 del 97, en la época del gobierno del presidente Samper, y la modificamos para actualizar los montos. Yo recuerdo que el doctor Jairo Aguilar estaba conmigo trabajando en ese entonces como asistente, como asesor mío en el Congreso, y trabajamos esa ley para actualizar los montos, creo que a 8.000 millones de pesos en ese momento, porque se había quedado pequeña ya la ley del doctor Neyia Buchaibe. Esa ley también, después la mía, repito, la 374 del 97, fue modificada por la ley 1423 de 2010 para actualizar nuevamente esos montos, y hoy esta ley que yo estoy presentando, la ley 206 del 2016, busca actualizar nuevamente, ¿cierto?, esos recursos hasta por 200.000 millones de pesos, para que la Universidad de La Guajira tenga esa herramienta importante a través de esta estampilla para apoyarla, para impulsar esa universidad. Está haciendo trámite, repito, esta ley ya en la Comisión Tercera, ha sido ponente, nombrado ponente el representante de San Andrés, uno de los parlamentarios liberales, que tiene ¿Cree usted que hay el ambiente favorable para que esta iniciativa sea aprobada? Yo creo que sí, Pepe, porque además los antecedentes históricos, jurídicos, están ahí. No se trata de un invento, no se trata de una cosa sin fundamento, se trata de una narración histórica de una ley que ha venido y que tiene que tener vigencia. Igualmente la nacionalización de la Universidad de La Guajira, que es otra ley también que hemos presentado conjuntamente con otros parlamentarios, buscando también complementar todas estas tareas en favor de la Universidad de La Guajira. No se puede complementar esto si no se nacionaliza la Universidad de La Guajira. También estamos trabajando en esto. Ya tiene un concepto negativo este proyecto del Ministerio de la Educación, ya se quieren oponer, pero nosotros creemos que la Universidad de La Guajira tiene que ser nacionalizada finalmente, para que la nación asuma la responsabilidad que tiene que asumir, como lo dice la misma Constitución, ante unas precarias dificultades que tenemos con esta Universidad de La Guajira. Aquí, como tú sabes, hay unos 55.000 millones que se le debe a la Universidad de La Guajira. El departamento ha hecho esfuerzos grandes, lo está haciendo el gobernador para cancelar las deudas, pero va a ser muy difícil sostener en el tiempo el avance que tiene la universidad. La importancia de nuestra universidad necesita ser nacionalizada. Ese proyecto, repito, 247 del 2016, que busca transformar la Universidad de La Guajira en un ente autónomo del orden nacional, se busca que el Ministerio de Hacienda asuma esta responsabilidad y nos acompañe. Aquí también le decimos a los amigos del gobierno, a quienes pavonean por ser muy cercanos al gobierno, que nos ayuden en esto, porque uno es amigo de un presidente para ayudar a la región. Vale la pena llamarlos con todo respeto a esos grandes amigos del gobierno para que nos ayuden, para que la Universidad de La Guajira sea nacionalizada. Son muchos los temas, usted lo ha dicho, que podríamos tocar en el noticiero de La Guajira, de Guajira Estéreo. Temas que se ventilan en el Congreso, gestiones
de y leyes de las cuales usted ha sido protagonista y que tienen incidencia directa en el departamento de La Guajira. Doctor Antenor, le agradecemos mucho su amable atención de venir aquí a los estudios de Guajira Estéreo para ventilar estos temas de tanto interés para esta sección del país. Muy amable. Pepe, muchas gracias. Te quito 2 minutos, si es tan amable, para decirte que me siento verdaderamente honrado de estar aquí, pero igualmente honrado de estar en el Congreso sirviendo a mi departamento y trabajando por mi departamento. Haber podido también sacar adelante la ley de honores de Gabriel García Márquez, uno de el hombre más universal de nuestro medio, el tema de lo que vale, lo que representa para los colombianos y para los costeños, por sus raíces incluso Guajira. Yo tengo que decir que es un gran honor haber podido ser el ponente de esa ley que le reconoció, estableció la emisión de los billetes de 50.000 pesos, pero que establece una cantidad de cosas, iniciativas. El apoyo incondicional a la paz, mi intervención en el Congreso defendiendo la vocación pacifista de mi departamento y el mandato que le dieron también las autoridades tradicionales al presidente Santos cuando le pegaron aquí el bastón de mando que tú recuerdas para que consiguiera la paz. Lo hice yo en el Congreso, defendiendo la dignidad de nuestro pueblo como un pueblo pacífico. Haber podido ser ponente de la iniciativa para que se le haga el reconocimiento a un gran hombre de la música como Alejandro Durán. Hoy está también ya en el Congreso de la República. Los 50 años del departamento de Cesaro, fui ponente de esa ley, ya está avanzado para hacer. De manera que lo que tiene que ver incluso con el tema del cine colombiano, una ley que ya hoy ha sido aprobada como protocolo de la nación. Tantas iniciativas de las cuales he intervenido y he participado en el Congreso, sería corto el tiempo para resumir. Yo he hecho debates sobre el tema de los temas de La Guajira en todos los temas. El tema de la cárcel, por ejemplo, de Riohacha. Eso, el ministro de Justicia está comprometido en resolvernos ese problema. Y yo hice un debate en el Congreso con las autoridades para denunciar el drama humano que viven nuestros hombres de la cárcel, esta gente que vive ahí, amontonados, hacinados, en una humillación permanente. Esa es la dignidad que tenemos que representar, que tenemos que defender como hombres de esta tierra, con el valor civil, con la personalidad. Pepe, le digo, he estado en la primera línea de La Guajira, en la primera línea de combate de mi departamento, defendiendo, ayudando a los alcaldes en lo que he podido ayudar. Yo no soy gobierno, si yo fuera gobierno tuviera muchas cosas. Yo soy un representante de La Guajira para defender a los guajiros. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el representante a la Cámara por La Guajira, Antenor Durán Carrillo. Se ha referido a muchas iniciativas que viene gestionando y que ha gestionado y a leyes que por su iniciativa se han aprobado en el Congreso de la República y que tienen una incidencia directa en esta sección del país.